55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Parlamento 55, una iniciativa del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos, en acompañamiento del Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey, Campus Cuernavaca. En esta ocasión está con nosotros la diputada Jessica Ortega, diputada federal del Estado de Morelos, y quien hoy engalana nuestro programa. Diputada, bienvenida. Muchas gracias A Parlamento 55. Gracias y felicidades por esta iniciativa. Es muy bueno. Gracias a ti, y como el espíritu de este programa es que los ciudadanos, la ciudadanía, conozca lo que es el Poder Legislativo y los esfuerzos que hacen nuestros legisladores, me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cuál es tu agenda legislativa y cómo desde el ámbito federal puedes ayudarnos aquí en Morelos a impulsar diferentes acciones que requiere nuestra entidad? Sí, bueno, pues primero muchas gracias por el espacio, felicidades porque pues este espacio permite a la ciudadanía conocer a las personas que están en los espacios de decisión y además también escuchar cuáles son sus agendas, sus causas. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo debo decirte y decirles que soy secretaria de la mesa directiva, no participo activamente en ninguna comisión, sin embargo, puedo impulsar mi agenda, puedo impulsar mis causas, puedo visibilizar desde el Pleno de la Cámara de Diputados todo lo que a mí me parece que necesitamos. Fundamentalmente y principalmente han sido, he impulsado dentro de mi agenda temas que tienen que ver con impacto a las leyes que rigen la vida de las mujeres, ¿no? Temas de género. Hemos estado impulsando los temas de igualdad salarial, que a mí me tocó presentar la iniciativa por parte de mi grupo parlamentario. Siempre hemos acordado que todas las iniciativas de la bancada pues tendrán que ser firmadas por todas las diputadas y los diputados. Entonces, bueno, mi agenda siempre ha sido el impulso y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, bueno, pues no me ha tocado una legislatura muy dinámica, donde hemos discutido pues algunas propuestas que han venido desde el Ejecutivo Federal. Hoy esta semana cerramos periodo, entonces estamos por discutir el Código de Procedimientos Civiles, que tendrá observancia general. Entonces, bueno, pues en esos temas hemos andado, impulsamos y nos sumamos a iniciativas como el tema de la tarea de cuidados, que es un asunto fundamental en cuanto a la agenda de género, el tema de los centros de justicia para las mujeres, que también pues, muchas veces no se quieren fortalecer con recursos. Entonces, bueno, pues ahí he estado también en ese impulso. Me tocó impulsar y presentar la ley de violencia vicaria, que ahora ya es una realidad, la 3 de 3, que también es una realidad, ¿no? Y ahora están como minutas en el Senado de la República. Entonces, bueno, pues la gran mayoría de mis propuestas y de mis iniciativas han sido con enfoque. Pues qué interesante, diputada. Yo creo que a veces no dimensionamos la importancia, pero cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres ha sido una demanda histórica de las mujeres, porque cuando dos personas, solo la única diferencia es el género, pero pueden tener la misma responsabilidad, el mismo número de horas, etcétera, pero los hombres normalmente ganamos hasta un 30% más que las mujeres. Entonces, cerrar esa brecha salarial es muy importante para las ciudadanos y los ciudadanos. Pero cuéntame, ¿nos podrías explicar qué es la Secretaría de la Mesa Directiva? Porque obviamente quienes estamos en el ámbito parlamentario, perfecto, entendemos. Pero cuéntanos, ¿qué significa eso en términos más llanos? Sí, bueno, es el órgano de representación que tiene el Congreso de la Unión, aquí también. Ustedes acá, pues ahora nos permite la imagen ver que arriba hay dos curules, que es la vicepresidenta y la del presidente, y las dos secretarías. Somos las que asistimos al desarrollo de las sesiones.
damos fe de ciertos actos jurídicos que se realizan al interior de Cámara. Tenemos la representación de la Cámara de los Diputados en las embajadas, cuando hay, por supuesto, alguna actividad donde se requiere la presencia del legislativo, en las propias acciones internas de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y bueno, pues nuestra tarea es llevar el registro de asistencias, el control de las iniciativas, los turnos de las iniciativas, de los dictámenes, tener el vínculo con el Senado de la República para las minutas que se van, que se aprueben también allá. Recuerden que nosotros somos parte de una Cámara, de un legislativo del Congreso, pero es al final de cuentas bicameral, entonces bueno, pues todo tiene repercusión en el Senado y en la Cámara, de algunos temas específicos no, son facultades específicas de la Cámara, como es el presupuesto, la miscelánea fiscal, pero todos los demás sí debemos discutirlo de manera bicameral. Entonces, pues esa es parte de mis funciones. Yo estoy ahí asistiendo el desarrollo de las sesiones y bueno, pues es una tarea muy interesante porque aprendemos mucho sobre procedimiento legislativo. A mí me tocó cuando fui diputada local ser secretaria de la mesa directiva, pero no tiene nada que ver el desarrollo legislativo de aquí que el del Congreso de la Unión, pero es muy interesante. Siempre estamos, insisto, pues asistiendo el desarrollo de las sesiones, pidiendo y acompañando los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios. Y eso no nos permite tener una actividad permanente o pertenecer a diferentes comisiones, pero sí a los grupos de amistad de los que forma parte nuestro país, con algunas embajadas, algunos otros países. Entonces eso sí lo podemos hacer y siempre se generan acciones muy importantes para nuestro país. Claro, como representante de la mesa directiva del Congreso, pues eres quien representa al Congreso, es decir, al Poder Legislativo en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Así es. Y dime, como mujer, ¿qué se siente ser tan empoderada? Bueno, ese término a muchas personas les cuesta trabajo. Yo creo que es una satisfacción el poderte desarrollar donde te gusta y hacer lo que realmente te apasiona. Yo inicié en la política a los 19 años y con la idea de poder estudiar en este partido político al que siempre he pertenecido y por el que siempre he votado, no he votado por ningún otro más, y pensaba que solamente iba a ser por 3 años. Al final de cuentas, la vida política me fue llevando y hoy tengo la oportunidad de representar pues a muchas personas que confiaron en el proyecto político en el que participo y tener esa libertad, ¿no?, de tomar decisiones. No ha sido fácil porque el empoderamiento es un ejercicio muy particular, muy personal. Sin embargo, insisto, no ha sido nada fácil, pero con los años he podido pues aprender, avanzar, acercarme de muchas personas que también pues han sido aliadas y que me han acompañado en esta construcción de mi carrera política. Yo tengo que decirles que estoy muy agradecida pues con la vida, ¿no?, con Dios, con el universo, porque me permite tener, insisto, un espacio que también me permite acompañar a más personas, a más mujeres. A veces con una sola llamada pues se resuelven muchos temas y eso a mí me genera una gran satisfacción, sobre todo porque yo tengo una hija y veo que ella se siente absolutamente identificada conmigo y sobre todo pues a mí me gusta mucho cuando hablan bien de lo que hago, mis hijos principalmente, ¿no? Eso me genera mayor responsabilidad. Fíjate, diputada, que este esfuerzo de Parlamento 55 va dirigido principalmente a diferentes audiencias, pero en particular a las audiencias de las juventudes. Y para mí es muy importante, yo siempre he pensado que cuando una mujer ve a otra mujer que puede hacerlo, así como la Barbie astronauta, la Barbie cocinera, Barbie piloto, Barbie todo, que fue uno de los grandes retos, ¿no? Porque
no había muñecas de acción. Estamos hablando de los años 60, cuando se diseña Barbie, no había muñecas de acción. Y una de las cosas que se propuso Bárbara al diseñar Barbie fue justamente que las niñas pudieran imaginarse siendo legisladoras, siendo presidentas de la República, siendo magistradas de la Suprema Corte. ¿Qué mensaje les dejas a las nuevas generaciones o las compañeras que vienen un poquito atrás de nosotros? Bueno, lo que yo les puedo decir es que hoy seguimos allanando el camino, hoy seguimos abriendo y rompiendo pues esos estereotipos, esos roles de género que durante muchos años nos han tratado de imponer. Hoy las juventudes tienen una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Las mujeres jóvenes tienen una visión diferente, ven las cosas mucho más horizontales, no se complican tanto como en el pasado sucedía, y también veo que tienen una gran carga, ¿no? Lamentablemente, pero al final aquí nos tienen para acompañarnos entre todas. Y digo esto porque a pesar de que veo a muchas más mujeres jóvenes, por ejemplo, exigiendo justicia, visibilizando lo que hace falta y tal, en las marchas, en los diferentes institutos académicos y tal, también necesitamos que haya muchas mujeres jóvenes tomando decisiones. Y para ello hay que acompañarnos, hay que saber la historia de cómo ha sido esta lucha por nuestros derechos, hay que buscar quienes nos inspiran para seguir mejorando la toma de decisiones, pero seguir participando. Y hoy las juventudes, insisto, tienen una gran responsabilidad. hagan lo que ustedes quieran, desarróllense en el espacio que ustedes quieran, pero siempre piensen en qué van a dejar, en qué van a aportar, porque de eso se trata la vida. Yo hoy quiero decirte que cuando estaba joven admiraba a muchas mujeres que estaban en la política, ¿no? Cuando yo entré a Movimiento Ciudadano, mi primer ejercicio fue con Convergencia 8 de marzo, que estaban mujeres como Patricia Lavín, como Elena de Florencia, que eran las feministas más aguerridas del Estado, ¿no? Y para mí ellas siempre fueron unas maestras, y ahora que las veo al paso de los años, puedo decirles que gracias por todo lo que me enseñaron, que hoy estoy tratando de no quedar mal con esa agenda que ellas me enseñaron, y que bueno, pues de eso se trata la vida. Ahora impulsemos a las nuevas generaciones, a las juventudes, para que lleguen aquí a estas curules, ocupen una de ellas y tomen decisiones pensando en las demás personas, pero principalmente en las mujeres. Es eso. Fíjate, dijo alguna vez el comandante Fidel Castro, ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción. Parafraseándolo un poco, yo diría, ser mujer y no ser feminista es una contradicción. Ayúdame, ¿cómo podemos desmitificar el feminismo? Porque el feminismo no es una teoría que odia a los hombres, ni que estén buscando que los hombres se vayan a Marte, ¿no? Ayúdame a desmitificar, ¿qué es el feminismo? Pues el feminismo, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo representas tú? Eso es una causa, es una lucha, es un movimiento político que nos ha permitido que hoy las mujeres ocupemos espacios de decisión, que vayamos a la escuela, que exijamos una igualdad salarial, que al final de cuentas protege y procura y fomenta nuestros derechos como mujeres. No nada más en el tema político, ¿no? En el tema también personal, el poder decidir sobre nuestros propios cuerpos es una causa de ese movimiento feminista. Y claro que hay muchísimo miedo, o hay hasta cierta resistencia cuando te preguntan o nos preguntan, oye, ¿y tú eres feminista? Pues por supuesto que soy feminista, ¿no? Y soy feminista porque todos los días salgo a defender lo que me corresponde, lo que le corresponde a las nuevas generaciones. El feminismo no es lo contrario del machismo. El feminismo no mata, el machismo sí lo hace. Y el feminismo lo que hace es impulsar a las mujeres a participar libremente, a ejercer sus derechos de manera libre. Y bueno, pues de eso se trata. Además hay muchas corrientes del feminismo que es muy interesante leer. El país tiene mujeres que tienen
una gran lucha dentro del movimiento feminista, y yo me siento muy orgullosa de decirles que en la bancada de Movimiento Ciudadano, donde yo participo en el Congreso de la Unión, tenemos a una mujer feminista, la gran maestra Amalia García, que además es quien nos ayudó con el prólogo del libro de Feminización de la Política. Es una gran maestra, es una mujer que siempre defiende sus causas, sus convicciones. En el Senado de la República está Patricia Mercado, que es un referente del feminismo en nuestro país. Ella es una mujer que se atrevió a salir también a la contienda hacia la presidencia de la República. Entonces, bueno, pues hay mujeres que han aportado muchísimo desde su espacio de incidencia y hoy son grandes feministas. Marta Tagle, que también es una mujer que ha, desde el interior de la propia dinámica partidista, ella ha levantado la voz por muchas mujeres. Entonces, bueno, pues el feminismo es eso, un movimiento político que defiende los derechos de las mujeres, y todas las mujeres seguramente cuando entiendan este concepto van a asumirse feministas. Claro, porque como decía de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Así Yo es. creo que también no se nace feminista, se llega a ser claro, feminista. claro. En este andar por la vida, cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a esto? Porque creo que estás disfrutando estar en dice el eslogan de la Cámara, ¿no? La legislatura de la paridad. ¿Cómo lo estás disfrutando? ¿Sí son paritarios mis compañeros diputados o se resisten? No, bueno, pues hay resistencia, pues obviamente. Somos el 51% de la Cámara, ¿no? Porque tenemos la representación de 2 mujeres trans, pero no ocupamos las principales comisiones, pero no somos coordinadoras de los grupos parlamentarios, pero a pesar de que la mesa directiva está integrada por puras mujeres y solamente el presidente es hombre, sigue habiendo una representación de hombre. Somos una legislatura paritaria, pero nos siguen queriendo poner a pelear por las diferentes propuestas que se hacen, porque hoy tú puedes presentar una iniciativa y puedes salir de consenso siempre y cuando no afecte el presupuesto del Estado. Entonces, lo vimos hace unos días que tuvimos que tomar la tribuna, literalmente las diputadas, porque se estaba discutiendo un asunto absolutamente relevante para nuestro país, lo que tiene que ver con los centros de justicia. Entonces, bueno, pues nos hace falta mucho. Hemos logrado la paridad, pero no hemos logrado la igualdad sustantiva. Cuando tengamos coordinadoras, cuando tengamos presidentas y presidentes de la Junta de manera reiterada y no esporádicamente, es cuando verdaderamente diremos que hemos logrado una igualdad sustantiva. Edurne Ochoa lo dice, ¿no? La consejera Carla lo dice muy bien, la paridad es el piso. Tenemos que lograr pues una igualdad sustantiva y pues obviamente hacemos todo para sacar acuerdos en temas de género, pero siempre están incómodos. Es difícil. Estimada Jessica, está con nosotros en Parlamento 55 la diputada Jessica Ortega, diputada federal del Estado de Morelos y secretaria de la mesa directiva del Congreso de la Unión. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Un mensaje de despedida. No solo agradecerles, felicitarte por este ejercicio, por este espacio. Creo que el Instituto de Investigaciones debe tener vida propia, debe tener este tipo de actividades y yo me siento muy contenta que hoy me hayan invitado, estoy a la orden, ojalá que pronto puedan ir a cámara y desde allá también hacer alguna transmisión. Claro que sí, será Gracias. un gusto. Muchas Gracias. gracias. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados.
Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.